Pues lo habitual es que la mayoría de espacios dentro de espacios formativos en psicología aquí en el Perú han sido tomados habitualmente por el positivismo, ¿no? O sea, yo sé que esto puede ser algo que tranquilamente lo puedo haber dicho hace 15 años atrás y igual lo hubiese sido, hace unos 20 años atrás e igual lo hubiese sido, hoy en 2024 me toca seguir diciendo lo mismo. Es que históricamente ha sido así, ¿no? Históricamente hemos tenido, ¿no?, una situación en la cual, digamos, no ha habido mucho esfuerzo por la enseñanza de la metodología cualitativa al interior de nuestros claustros. Salvo contadas excepciones, existe un abordaje íntegro de investigación. Por ejemplo, hay ciertas universidades contadas con los dedos aquí en el Perú que tienen formatos específicos para la enseñanza e investigación cualitativa o cuantitativa en lo que son tesis de grado, ¿no? Por ejemplo, hay universidades que tienen, por ejemplo, criterios homologados para las investigaciones en psicología y que año a año se van actualizando, como el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hay universidades que, si bien no tienen manuales diferenciados, tienen rúbricas diferenciadas para investigaciones cuantitativas y cualitativas. Pero ¿saben una cosa curiosa? Que muchas veces las rúbricas para la investigación cuantitativa se construyen teniendo como base las rúbricas para evaluar investigaciones cuantitativas. Por lo tanto, a los que hacemos investigación cualitativa, o a los estudiantes que hacen investigación cualitativa, les piden presentar el alcance de su investigación, ya sea descriptiva, explicativa, ¿no? Entonces, o también les solicitan hipótesis dentro de la investigación, cosa que de repente a estas alturas, ¿no?, en pleno 2024, aún tenemos que seguir remando contra la corriente para poder hablar, digamos, para poder evidenciar de ello, ¿no? Entonces, los currículos en formación e investigación actualmente también se encuentran orientados en esa línea, y si bien las universidades tienen una formación diferenciada entre las diferentes orientaciones, digamos, aún hace falta un poco más. En los últimos años hay algo que he llamado en otros espacios, hay algo así como un giro cualitativo, porque lo interesante es que empiezan a haber cada vez más seminarios dedicados exclusivamente a investigación cualitativa. Empiezan a haber cada vez más cursos, más diplomados, ¿no?, en investigación cualitativa, y eso es algo bastante interesante, algo que no sucedía. Por ejemplo, hace 10 años atrás era muy difícil en Perú encontrar diplomados dedicados exclusivamente a investigación cualitativa. Te encontrabas, sí, diplomados en investigación, pero adivinen qué investigación. Eso. Muy bien. Entonces, esta situación hace que quienes enseñan investigación cualitativa tengan que examinar cada vez más sus discursos académicos. Y justamente ahí, en el análisis de esos discursos académicos, nos vamos a encontrar con los mitos en enseñanza en investigación cualitativa, ¿no? Pero antes, justamente, algunos aspectos teóricos, nada más muy puntuales, porque sé que estoy contra el tiempo también. Miguel Martínez Miguelés, venezolano, que se nos adelantó en 2019, escribió en el 2002, digamos, La Nueva Ciencia, y en el 2004, Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. Cada vez que alguien me pregunta con qué libro puede empezar a aprender y a querer y a amar más a la investigación cualitativa, siempre recuerdo a Miguel Martínez Miguelés. Miguel Martínez Miguelés, en La Nueva Ciencia, habla acerca de la insuficiencia de la racionalidad clásica, y en su lugar la nueva racionalidad, y plantea 5 grandes presupuestos para entender la nueva racionalidad, ¿no? Entre ellos, esa tendencia al orden en estos sistemas dinámicos, entre ellos esta perspectiva más holística para entender la investigación y no solamente quedarnos en aspectos meramente cuantitativos. Amanda Frick hablaba posteriormente acerca de la injusticia epistemológica, y también otros autores llegaron a hablar posteriormente acerca de la violencia epistemológica. Y a veces, cuando uno habla de injusticia o violencia epistemológica en estos espacios, me dicen, pues ya estás hablando de política, pero en realidad sí. Entonces, lo que existe es que muchas veces, por ejemplo, cuando un estudiante en una universidad estudia o hace un curso de investigación, habitualmente no le enseñan investigación cualitativa, o quizás dejan la investigación cualitativa para las últimas 2, 3 o 4 sesiones al final. O muchas veces también los docentes no conocen de investigación cualitativa y enseñan investigación cualitativa. Y eso, mis estimados y estimadas, es injusticia epistemológica. Violencia epistemológica, cuando se desaprueba a un estudiante que hace una investigación cualitativa y que tuvo el descaro de no colocar una hipótesis en su investigación. Ya me está bien. Entonces, las investigaciones habitualmente, ¿no?, se hacen o se trabajan desde puntos de vista o lugares comunes, ¿no? Nicolo Aurelia, te voy a exponer una presentación al respecto en torno
a las metodologías más habituales y en torno a las formas habituales de hacer investigación, y justamente nosotros en psicología tenemos toda una tradición de investigar sobre estos lugares comunes y de metodologías también muy tradicionales, y también la investigación concebida como un acto instrumental. Recuerdo mucho que hace unas semanas atrás, conversando con otros profesores metodólogos sobre investigación cualitativa, llegábamos a un punto también en que conversábamos acerca de la instrumentación de la metodología cualitativa y cómo, por ejemplo, con herramientas de inteligencia artificial al día de hoy, como ChatGPT u otras, por ejemplo, se puede hacer investigación cualitativa, ¿no? Ahí está el manual de López Sosa, Codina y otros. Ahí están los textos de Morgan sobre investigación cualitativa e inteligencia artificial, y cómo es que nosotros podemos llegar a mecanizar ese proceso. Es algo que ya Pierre Bourdieu hace muchos años había advertido en torno a la instrumentalización de la investigación científica. Y ello, por ejemplo, si bien la inteligencia artificial puede facilitar procesos, puede llegar también a dificultarlos en algunos casos, ¿no? Adelante, por favor. Me voy a pasar esa diapositiva, ¿sí? También la siguiente, por favor. Sí, lo siento mucho para todos y todas. Sí, una más. Es cuestión de tiempo. Bien. Voy a hablar directamente de los mitos de investigación cualitativa, pero vamos a señalar varios de ellos, ¿no? En cuanto a los mitos en torno acerca de cuál es la esencia, la naturaleza de la investigación cualitativa, o para decirlo de otro modo, los mitos ontológicos, hablamos, por ejemplo, acerca de este primer mito, ¿no? Les voy a citar textualmente lo que dice un autor. Dice: la ruta cualitativa representa un conjunto heterogéneo o variedad de concepciones, visiones técnicas y estudios no cuantitativos. O sea, la investigación cualitativa es lo que no es la investigación cuantitativa, ¿no? ¿Y qué es lo grande, lo que no es pequeño? ¿Qué es lo blanco, lo que no es negro, ¿no? ¿Qué es? Ya me entienden. Solo hay una forma de hacer investigación cualitativa, o no hay mucha investigación cualitativa publicada, ¿no? Y eso no tiene nada que ver, en realidad, porque la investigación cualitativa se puede hacer de diferentes modos, ¿no? Entonces, la investigación cualitativa no es lo que no es la investigación cuantitativa. Y hay al día de hoy varias revistas especializadas en investigación cualitativa, seminarios nacionales, seminarios internacionales, y también hay congresos mundiales de investigación cualitativa. Entonces, eso se pone bastante interesante. Y también, cuando a veces nos dicen que la investigación cualitativa solamente es descriptiva porque las investigaciones descriptivas no llevan hipótesis. Ahí me pongo a pensar en Robert King, que tiene un libro importantísimo sobre estudio de caso. En 2018 nos decían que es insuficiente seguir hablando de los alcances descriptivo-explicativo, ¿no? En las investigaciones cualitativas en general, ¿no? Y, por ejemplo, yo puedo pensar en una investigación con teoría fundamentada. Una investigación con teoría fundamentada puede empezar tranquilamente desde un punto de vista exploratorio, pero puedes seguir y puedes describir, y puedes seguir y puedes explicar. Entonces, ¿dónde ubicamos a la teoría fundamentada? ¿Explicativo, descriptivo, o exploratorio? Entonces, hay que también, digamos, evitar que la investigación cualitativa sea también evaluada desde un punto de vista más cuantitativo. Muy bien. A nivel teleológico, por ejemplo, en cuanto a los fines que busca la investigación cualitativa, siempre la investigación cualitativa se tiene que preguntar acerca del por qué nos dice, ¿no? O siempre se debe crear una teoría. Entonces, en realidad es falso. Hay investigaciones cualitativas que no se preguntan el por qué, se preguntan el qué, ¿no? Por ejemplo, hay investigaciones cualitativas que se preguntan el cómo, ¿no? Y entonces seguir pensando que las investigaciones cualitativas buscan preguntarse necesariamente el por qué, o buscan crear una teoría, también es tener una visión muy sesgada de la investigación cualitativa. Strauss y Corbin, en el libro que se publicó en la Universidad de Antioquia, ¿no? Que era la edición en español de este libro de bases de la investigación cualitativa, ¿no? Una introducción a la teoría fundamentada. Este libro fue utilizado por varias generaciones para entender y para explicar la investigación cualitativa, y se ha utilizado también como una forma de decir, así se hace la investigación cualitativa. Cuando en realidad Strauss y Corbin, cuando escribieron el libro, lo hicieron para darnos a entender qué era la teoría fundamentada. Y entonces luego tenemos profesores de investigación cualitativa que tratan de que sus alumnos aprendan a la fuerza qué es la saturación, cuando la saturación solo aplica para investigaciones con teoría fundamentada, etnografía e investigación participativa. O si no, pidan saturación en una historia de vida de caso único, ¿no? O en un caso único, o en una fenomenología con 3 personas o 4 personas. ¿Dónde hay saturación ahí? Brown y Clark en 2019 escribieron un artículo muy interesante sobre, digamos, cuestionando la saturación, el concepto de saturación como un concepto útil en la investigación cualitativa, ¿no? Su artículo se llama ¿Saturar o no saturar?
hablan acerca de que la investigación cualitativa no evidencia objetividad y neutralidad. Y bueno, esa es una crítica muy dura, pero no nos importa. ¿Por qué no nos importa? Porque la investigación cualitativa no nos quita el sueño no proceder con objetividad y neutralidad. Y no tanto porque, digamos, seamos como metodología insuficiente y no la podemos alcanzar, sino porque consideramos desde un punto de vista, es un paradigma más de carácter construccionista, que no se puede alcanzar tal objetividad, que no se puede alcanzar tal neutralidad. Quizás a lo que podemos aspirar es a ser sistemáticos, y eso sí, ¿ok? Y eso sí, hay que ser muy sistemáticos, claros, transparentes, dejar claridad en cuanto a cuáles son los métodos que hemos seguido para el análisis, en cuanto a las formas, a los procesos de rigurosidad que hemos tenido, entre otros, ¿no? Entonces, en cuanto a las hipótesis, se piensa que las investigaciones cualitativas no llevan hipótesis. Y en efecto, no llevamos hipótesis como las investigaciones cuantitativas, pero eso no significa que no tengamos hipótesis. Miguel Martínez Migueles, en La Nueva Ciencia, hablaba de algo muy bonito que se llama hipótesis provisionales. Y por ejemplo, todos los que han hecho por aquí investigación cualitativa en el análisis de datos saben perfectamente algo. Cuando tú estás analizando los datos, van apareciendo cosas, van apareciendo elementos y te vas dando cuenta que hay ideas que faltan aclarar, que hay cosas que faltan diferenciar. Entonces, para eso nosotros podemos plantear hipótesis breves y que se van a ir, digamos, verificando a medida que avanzamos en la investigación. Obviamente no hacemos prueba de hipótesis, no utilizamos estrategias estadísticas. En la generalización, la investigación cualitativa dice que no se puede generalizar. Y es otra cosa que tampoco nos quita el sueño, porque no buscamos generalizar. Buscamos un criterio, sí, que lo señala Donna Mertens en 2015 en un texto sobre evaluación en investigación cualitativa. Y este criterio se llama transferibilidad, donde nosotros decimos claramente, nosotros no buscamos la generalización de los resultados, lo que sí buscamos es que la investigación sea transferible a otros espacios. No que vayamos a encontrar lo mismo, sino más bien que podemos hacer algo similar en otros espacios, obviamente adecuando. Bueno, eso decimos con la última diapositiva, por favor, la siguiente. Y bien, en cuanto a los mitos, no, la anterior. Ok, a ver, seguramente ustedes se habrán chocado con lo siguiente. Cada vez que han intentado hacer una investigación cualitativa les han dicho, ¿no? Entrevista 5 personas, entrevista 10 personas, entrevista 20 personas, ¿no? Y nadie nunca te ha dicho por qué 5, por qué 10, por qué 20. Mason, en 2010, publicó un artículo sobre la saturación en las tesis doctorales en investigación cualitativa. Y adivinen qué encontró. Encontró que la mayoría de investigaciones cualitativas saturaban cuando los casos llegaban a números. Háganse con esto porque esto va a ser lo mejor de mi parte. Encontraron que la mayor parte de investigaciones cualitativas saturaban en participantes, en un número de participantes múltiplo de 2 o múltiplo de 5. Es curioso, ¿no? Nosotros los cualitativos que hablamos acerca de la parte inductiva, acerca de que todo tiene que emerger, ¿por qué los casos saturan en múltiplos de 2 y múltiplos de 5? Es decir, ¿por qué saturamos cuando hay 10 casos, cuando hay 15 casos, cuando hay 20 casos? ¿Y por qué no saturamos en el caso número 21, en el caso número 19, en el caso número 17? Cosa curiosa que nos enseña una vez más que la saturación, si bien es importante para algunos diseños de investigación cualitativa, hace falta también trabajar más con otros espacios o, digamos, mejorarlo, ¿no? Entonces, finalmente, en cuanto a las técnicas de recoger información, siempre nos dicen que la entrevista es la mejor opción, y en muchos casos lo es, en otros casos no lo es. Hoy en la mañana justamente estaba en una clase de investigación cualitativa y me decían, yo quiero investigar sobre representaciones sociales de niños que practican bullying en una institución educativa. Ok, me decían, ¿puedes hacer entrevista? ¿No? Entonces yo le decía, no se puede. O sea, puedes hacer entrevistas para complementar, pero ¿por qué no? ¿Por qué no se sugiere entrevistas en ese caso? Porque estás analizando un fenómeno grupal, pues. Si tienes acá 5 chicos que practican bullying, separas a uno de ellos y lo entrevistas cara a cara, ¿qué te va a decir? No lo hace. Entonces, fenómenos grupales, estudiarles con metodologías que impliquen recoger información de grupos. Grupo focal, observación, etc., ¿no? En cuanto a los aspectos éticos, también hay una crítica acerca de si debemos dar incentivos o no. Muchos dicen, es que no debemos dar incentivos porque la gente puede sesgar su información. A ver, te va a sesgar la información en una investigación cualitativa, cuantitativa, te va a sesgar la información así que des 20 soles, 20 dólares, lo que quieras, si no des dinero te va a sesgar la información. Si la persona que quiere mentir, te va a mentir. Entonces, antes de pensar en que si te va a mentir o no te va a mentir, hay que adelantarnos a eso, quizás procurar hacer una regulación de fuentes, de datos, etc.
Y finalmente, la investigación cualitativa tiene también sus propios criterios, ¿no? A diferencia de la investigación cualitativa, en la cual va muy bien la confiabilidad y validez con criterios estadísticos, que está perfecto ahí, en la investigación cualitativa tenemos otros criterios: dependencia, credibilidad, auditabilidad, entre otros, ¿no? Y que también son criterios muy interesantes. Por ejemplo, cierro con este, que es la credibilidad, que implica devolver las transcripciones y los resultados a los participantes. ¿Para qué? Para que validen la información. En ese sentido, en ese sentido, quizás lo que toque ver y lo que falta hacer a estas alturas es ver a la enseñanza en investigación cualitativa en psicología, ver que aún encuentra ciertas limitaciones a un instrumento. Quizás esta labor seguirá siendo más fuerte. Gracias.